Y si te dijera que todavía hay colonias dentro de la Ciudad de México donde puedes comprar una casa por lo que hoy cuesta un departamento de 45 metros en la Roma, y que cuando veas el precio vas a pensar que es fraude, remate bancario con truco o herencia con pleito familiar. Suena a esos anuncios que aparecen a las 11 de la noche mientras estás viendo noticias, casa en CDMX por 850,000 pesos, urge vender. Uno piensa. Seguro debe predial desde el 2003, seguro está al lado de una vecindad abandonada, seguro el notario ya se fue a Cancún. Pues no. Soy el abuelo viajero. Y estas colonias existen. No salen en TikTok, no tienen brunch con pan artesanal, no tienen coworkings con nombres en inglés. Pero tienen mercado, tortillería, metro cerca, escuelas públicas, clínicas del IMSS y vecinos que pagan su recibo de CFE como cualquier otro chilango. La Ciudad de México se volvió experta en inflar percepciones. Te hacen creer que si no vives en la Roma, en la Condesa o en Polanco, estás condenado al fracaso urbano. Que pagar 20,000 pesos de renta es lo normal. Que deberle 30 años al banco es sinónimo de estabilidad. Que el predial alto es señal de estatus. Pero la ciudad no es eso. La ciudad también son colonias que quedaron fuera del radar aspiracional. Lugares con mala fama, con historia pesada, con abandono industrial o con simple indiferencia inmobiliaria. Y como nadie las presume. Nadie infló los precios. Hoy vamos a recorrer colonias de la CDMX donde las casas son tan baratas que vas a sospechar. Y te voy a explicar por qué están baratas. Sin maquillaje. Sin promesas. Porque lo barato en esta ciudad siempre tiene una razón. Y si no entiendes la razón, terminas pagando de más en otro lado. Empezamos en una colonia que todo chilango conoce, pero pocos consideran seriamente. La Guerrero. La colonia Guerrero está en la alcaldía Cuauhtémoc, a unas cuadras del centro histórico. Tiene más de 35,000 habitantes y una ubicación que, en cualquier otra ciudad del país, la convertiría en zona premium. Está pegada a Reforma, tiene estaciones de metro como Guerrero y Buenavista, conexión con Metrobús, tren suburbano, avenidas importantes y acceso directo al corazón administrativo de la capital. Clima templado, como toda la ciudad. Altura de más de 2,200 metros. Nada extremo. Nada exótico. Es ciudad pura. Entonces, ¿por qué no cuesta lo que cuesta la Juárez o la San Rafael? Historia. La Guerrero fue durante décadas una colonia popular, con vecindades, comercio informal y problemas de seguridad que marcaron su reputación. Los sismos del 85 dejaron cicatrices profundas. Edificios dañados, abandono, deterioro. Mientras otras colonias se reconstruían con inversión privada, aquí el estigma se quedó pegado como humedad en pared vieja. Y el estigma en bienes raíces vale millones. Hoy puedes encontrar departamentos antiguos desde 900,000 pesos hasta 1.3 millones, dependiendo del estado. Casas completas, sí, casas, en calles específicas pueden rondar entre 1.8 y 2.5 millones, cuando en la Roma eso no te compra ni el estacionamiento. Las rentas siguen siendo relativamente bajas para la ubicación, 7,000 a 10,000 pesos por departamentos amplios que en otra zona costarían el doble. ¿Es perfecto? No. Hay comercio ambulante. Hay calles descuidadas. Hay edificios viejos que requieren mantenimiento. Hay percepción de inseguridad que no se borra de un día para otro. Algunas zonas son más complicadas que otras. No es colonia para caminar distraído con el celular en la mano. Pero también hay algo que la Roma ya no tiene, precios realistas. Servicios no faltan. Mercado Martínez de la Torre a unos minutos. Tiendas de abarrotes en cada esquina. Farmacias, clínicas, escuelas públicas y privadas, supermercados cercanos. Metro a pasos. La CFE no falla más que en cualquier otra parte de la ciudad. Internet de fibra óptica disponible en varias calles. Y si eres obsesivo con la conexión, sí, Starlink funciona también, aunque aquí no lo necesitas realmente. El predial sigue siendo bajo comparado con colonias infladas. Porque el valor catastral no se disparó como en zonas de moda. Ahora, la pregunta incómoda, ¿por qué sigue barata? Porque mucha gente no quiere cargar con la reputación.
Porque prefieren pagar más por sentirse seguros en una colonia con cafeterías bonitas. Porque el mercado inmobiliario funciona por percepción, no solo por ubicación. La Guerrero no es para quien quiere presumir dirección. Es para quien quiere resolver viviendas sin hipotecar su vida entera. Perfil ideal, adulto que trabaja en el centro, jubilado que quiere estar cerca de hospitales y servicios, persona práctica que entiende que vivir en la capital implica adaptarse. No es colonia para quien busca silencio absoluto ni estética europea. Es ciudad real, cruda, funcional. Aquí no compras glamour. Compras ubicación. Y eso, en la Ciudad de México, ya es una rareza. Ahora vámonos unas cuadras más al sur, pero sin salirnos del mismo corazón urbano que todos presumen y pocos entienden. La Doctores. Alcaldía Cuauhtémoc. Más de 45,000 habitantes. Ubicada entre avenidas grandes como Cuauhtémoc, Eje Central, Viaducto y Doctor Río de la Loza. Es decir, ubicación estratégica. Metro cercano, Cuauhtémoc, Valderas, Centro Médico. Hospitales por todos lados. Talleres mecánicos, refaccionarias, edificios viejos y comercios de décadas. Y, sin embargo, no es colonia que alguien presuma en una cena. ¿Por qué? Porque carga una historia pesada. Durante los años 80 y 90 fue sinónimo de inseguridad. Los sismos del 85 también dejaron su marca aquí. Muchas construcciones quedaron dañadas o fueron sustituidas por edificios funcionales, sin gracia arquitectónica. La imagen se volvió gris. Práctica. Sin encanto. Y en la Ciudad de México, si no tienes encanto, no tienes precio alto. Hoy en la Doctores puedes encontrar departamentos entre 850,000 y 1.5 millones de pesos, dependiendo del edificio y la calle. Algunos nuevos desarrollos pequeños rondan los 1,7 millones, pero siguen estando por debajo de lo que cuesta algo similar en la Narvarte o la Roma. Las rentas van desde 6,500 hasta 9,000 pesos en zonas más tranquilas. Y eso, estando a minutos del Centro Médico Nacional, del Hospital General, del Tribunal Superior y de oficinas públicas donde media ciudad trabaja. Servicios no faltan. Farmacias cada 50 metros, hospitales públicos y privados, mercados tradicionales, fondas económicas donde comes por 70 pesos sin que te miren raro. Tortillerías, panaderías, papelerías. Aquí la vida es práctica. No es estética. Internet de fibra disponible. CFE estable. Agua regular como en casi toda la Cuauhtémoc. Predial más bajo que en colonias revalorizadas. Entonces, ¿por qué sigue barata? Ruido. Tráfico. Talleres mecánicos. Edificios antiguos. Comercio informal. Y sobre todo, memoria colectiva. La Doctores quedó marcada como colonia complicada. Y el mercado inmobiliario es miedoso. Cuando una colonia carga mala fama durante décadas, cuesta que los precios suban aunque las condiciones cambien. No es colonia bonita. Es colonia útil. Aquí no vas a encontrar calles arboladas perfectas. Vas a encontrar funcionalidad. Transporte por todos lados. Acceso rápido a avenidas principales. Ubicación que, en otra narrativa, sería oro. Perfil ideal, persona adulta que trabaja en hospitales, oficinas gubernamentales, juzgados. Jubilado que quiere estar cerca de servicios médicos. Propietario que prefiere pagar menos y caminar al metro que pagar más por una dirección con nombre francés. Advertencias honestas, no todas las calles son iguales. Hay zonas más tranquilas y otras más movidas. Hay que caminar, observar, preguntar. Aquí no compras por impulso. Aquí compras con los ojos abiertos. Pero si lo que buscas es vivir en el centro sin pagar precios inflados por cafeterías con plantas colgantes, la Doctores es una opción que muchos ignoran por puro prejuicio. Y mientras la ignoren, seguirá costando menos. Ahora vámonos al oriente. Y aquí es donde muchos empiezan a fruncir la cara, como si ya supieran la conclusión. Agrícola Oriental. Alcaldía Iztacalco. Más de 100,000 habitantes. Una de las colonias más grandes y más densas de la ciudad. Ubicada entre el canal de Río Churubusco, Eje 3 Oriente, Zaragoza y cerca del Metro Pantitlán, que es el nodo más grande de transporte en la capital.
Es decir, conectividad total. Pero socialmente, está fuera del mapa aspiracional. La Agrícola nació como zona popular de vivienda en los años 50 y 60. Casas sencillas, de 1 o 2 niveles, lotes relativamente amplios para estándares actuales. Creció rápido, sin glamour, sin planeación estética. Funcional. Obrera. De gente trabajadora que no tenía tiempo para pensar en plusvalía, sino en pagar la luz y sacar adelante a la familia. Con el tiempo, la narrativa de la ciudad la dejó atrás. El poniente se volvió moderno. El sur verde. El centro histórico. El oriente quedó como sinónimo de periferia, aunque esté dentro de la misma mancha urbana. Y ahí es donde el mercado comete su pecado favorito, confundir percepción con valor. Hoy en la Agrícola Oriental puedes encontrar casas completas entre 1.6 y 2.4 millones de pesos, dependiendo del tamaño y el estado. Casas de 120, 150 metros cuadrados. Con patio. Con Azari Utilizable. No departamentos de 45 metros con cocina pegada al baño. Departamentos más sencillos rondan los 900,000 a 1.4 millones. Rentas entre 6,000 y 9,000 pesos por espacios amplios. ¿Sabes cuánto cuesta algo similar en la del Valle o en la Narvarte? El doble. A veces el triple. ¿La razón de la diferencia? No es falta de servicios. La Agrícola tiene mercados grandes, supermercados, escuelas públicas y privadas, clínicas del IMSS, estaciones de metro cercanas, acceso a viaducto y circuito interior. El aeropuerto está relativamente cerca. Pantitlán conecta con 4 líneas de metro. Si trabajas en cualquier punto de la ciudad, llegas. Internet de fibra óptica disponible. CFE estable. Agua con los problemas típicos de la ciudad, ni más ni menos. Predial razonable, porque el valor catastral sigue siendo popular. Entonces, ¿por qué no se disparó el precio? Clasismo urbano. La narrativa de que el oriente está lejos. De que esa zona no es bonita. De que no es colonia para presumir. Y mientras la gente paga 18,000 pesos por un departamento en colonias saturadas, aquí hay familias viviendo en casas completas pagando la mitad. Claro que no es perfecta. Hay tráfico. Hay comercio ambulante en ciertas avenidas. Hay zonas más tranquilas y otras más densas. No es colonia silenciosa. Es colonia viva. Popular. De barrio. Aquí se oye el gas, el señor del fierro viejo, el que vende tamales a las 6 de la mañana. No es colonia para quien necesita silencio absoluto. Es para quien entiende que la ciudad es ruido y movimiento. Perfil ideal, familia que quiere espacio sin endeudarse 30 años. Adulto que trabaja en zonas céntricas pero no quiere pagar renta inflada. Persona práctica que prioriza metros cuadrados sobre estética de fachada. Aquí compras espacio. Y en la Ciudad de México, el espacio se volvió lujo. Ahora te hago una pregunta, y no es para provocar, es para pensarla bien. ¿Tú pagarías el doble solo por decir que vives más bonito, aunque el metro te quede más lejos? Piénsalo. Ahora sí nos vamos más al norte. Y aquí muchos ya están pensando, ahí sí no. San Felipe de Jesús. Alcaldía Gustavo Amadero. Más de 120,000 habitantes. Una de las colonias más grandes de toda la ciudad. Calles largas, manzanas extensas, casas construidas en los años 60 y 70 cuando el norte todavía era expansión urbana y no sinónimo de saturación. Está ubicada entre Eduardo Molina, Periférico Oriente y cerca de Aragón. No es centro. No es sur. No es zona aspiracional. Es barrio grande, tradicional, con décadas de historia popular. Y eso, en esta ciudad, pesa. La San Felipe fue conocida durante muchos años por problemas de inseguridad y abandono gubernamental. No fue prioridad de inversión urbana. Mientras el poniente recibía desarrollos verticales y ciclovías nuevas, aquí la infraestructura avanzó a ritmo lento. Y el estigma se quedó. Pero el mercado, otra vez, exagera. Hoy puedes encontrar casas completas desde 1.5 millones hasta 2.2 millones de pesos. Casas de 140, 160 metros, incluso más. Con cochera. Con azotea.
con posibilidad de ampliar. En colonias de moda, eso no alcanza ni para un departamento pequeño sin estacionamiento. Las rentas rondan entre 6.000 y 8.500 pesos dependiendo del tamaño y cercanía a avenidas principales. Servicios no faltan. Escuelas públicas y privadas. Clínicas del IMSS e ISSSTE relativamente cerca. Mercados grandes. Tiendas de autoservicio. Tortillerías en cada esquina. Transporte abundante, microbuses, Mejibus cercano en ciertas zonas, Metro Martín Carrera y Metro Indios Verdes no están a una eternidad. Internet de fibra disponible en varias calles. CFE estable. Predial accesible porque el valor catastral sigue siendo popular. Entonces, ¿por qué sigue barata? Distancia simbólica. Para muchos chilangos, norte es igual a lejos, aunque en tiempo real no sea tan distinto. Además, la colonia no tiene imagen estética. No tiene parques icónicos como en México. No tiene restaurantes de autor. Tiene calles largas, funcionales, de casas familiares. Y el mercado castiga lo que no puede vender como experiencia. Ahora, advertencias claras. No es colonia silenciosa. Hay tráfico en horas pico. Algunas calles son más complicadas que otras. Hay zonas donde la percepción de inseguridad todavía pesa. Aquí no compras sin caminar la colonia varias veces, a distintas horas. Pero si eres adulto, si ya no te interesa presumir dirección, si quieres casa propia sin hipotecarte hasta los 70 años, esta zona empieza a hacer sentido. Perfil ideal, familia que necesita espacio. Persona que trabaja desde casa y quiere metros reales, no paredes pegadas. Jubilado que prefiere patio que elevador. Alguien que entiende que la plusvalía también se construye donde nadie quiere mirar. San Felipe de Jesús no es colonia bonita. Es colonia posible. Y eso, hoy, vale más de lo que parece. Ahora nos movemos apenas unos kilómetros, pero el cambio de percepción es inmediato. Pensador mexicano. Alcaldía Venustiano Carranza. Colonia pegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Literalmente ves pasar los aviones sobre tu azotea. Está entre Oceanía, Romero Rubio y el límite con la Gustavo Amadero. Ubicación estratégica. Cercana a Circuito Interior, a Zaragoza, a estaciones de metro como Oceanía y Romero Rubio. A minutos del centro si el tráfico coopera. Pero socialmente, fuera del mapa elegante. ¿Por qué? Ruido. La colonia nació como zona habitacional popular en los años 50 y 60 para trabajadores del aeropuerto, ferrocarril y zonas industriales cercanas. Casas de 1 o 2 niveles, lotes pequeños pero funcionales, calles rectas. Nada estético. Nada turístico. Y luego vino el crecimiento del aeropuerto. Más vuelos. Más ruido. Más percepción de que ahí no se puede vivir tranquilo. Y cuando una colonia tiene una incomodidad constante, el mercado la castiga. Hoy puedes encontrar casas entre 1.4 y 2 millones de pesos. Casas completas. No departamentos. Con posibilidad de ampliar o rentar un cuarto adicional. Departamentos rondan entre 850.000 y 3 millones. Rentas entre 6.000 y 8.500 pesos. ¿Te parece poco para una colonia tan cercana al centro? Claro. Porque cada 10 minutos escuchas un avión. Ahora, vamos a ponerlo en frío. Servicios no faltan. Hospitales relativamente cercanos, clínicas del IMSS, mercado tradicional, supermercados grandes, transporte abundante, metro a distancia caminable en varias zonas. Conectividad de Internet por fibra óptica disponible. CFE estable. Predial accesible. No es colonia aislada. Es colonia urbana consolidada. Entonces la pregunta no es si es barata. La pregunta es, ¿qué tanto te afecta el ruido? Hay personas que se acostumbran en semanas. Otras nunca. Hay casas mejor aisladas que otras. Hay calles donde el paso de los aviones es menos invasivo por la orientación. Perfil ideal, adulto práctico que prioriza ubicación. Persona que trabaja en el aeropuerto o en zonas céntricas. Jubilado que no necesita silencio absoluto y prefiere estar cerca de hospitales y transporte. No es colonia para quien necesita escuchar pájaros en la mañana.
Es colonia para quien entiende que vivir en capital implica negociar. Y aquí la negociación es clara, soportas el sonido y pagas menos por metro cuadrado. Además, muchas casas aquí tienen potencial para dividir en 2 departamentos. Y eso cambia el juego. Puedes vivir en uno y rentar el otro. O tener ingreso adicional sin salir de tu propiedad. Eso en colonias infladas ya no es posible. Advertencias honestas. No todas las calles son iguales. Algunas zonas están mejor conservadas que otras. Hay que caminar, preguntar, revisar escrituras con calma. No comprar por emoción. Pero mientras otros pagan 25,000 pesos por vivir en un edificio nuevo con paredes delgadas, aquí hay casas sólidas, viejas, pero funcionales. Y el mercado no las toca porque no puede vender la palabra experiencia. Pensador mexicano no es bonito. Es conveniente. Y a veces la conveniencia vale más que la postal. Ahora regresamos hacia el norte-centro, pero sin movernos mucho del corazón real de la ciudad. Valle Gómez. Alcaldía Cuauhtémoc. Pequeña en tamaño, grande en olvido. Está entre Circuito Interior, Eje 2 Norte, la colonia Peralvillo y cerca de Tlatelolco. Es decir, ubicación que en un mapa frío parece excelente. Conectividad fuerte. Metro cercano. Vías rápidas alrededor. Pero nadie presume vivir ahí. ¿Por qué? Entorno industrial y bodegas. Valle Gómez fue históricamente zona de talleres, bodegas y pequeñas industrias. Vivienda popular mezclada con actividad comercial pesada. Calles que no se diseñaron para verse bonitas, sino para funcionar. Camiones entrando y saliendo. Fachadas sencillas. Nada instagrameable. Y cuando el mercado no puede vender una narrativa estética, congela los precios. Hoy puedes encontrar departamentos desde 800,000 hasta 1.4 millones de pesos. Casas más grandes rondando entre 1.7 y 2.3 millones. Y estamos hablando de Alcaldía Cuauhtémoc. No periferia. No límite del Estado de México. Centro ampliado. Rentas entre 6,000 y 9,000 pesos por espacios que, en la San Rafael o en la Juárez, costarían bastante más. Servicios completos. Mercado cercano. Supermercados grandes a distancia corta. Hospitales en la zona de Tlatelolco. Transporte abundante, Metro Valle Gómez, Metrobús cercano, conexión inmediata a Circuito Interior. Si trabajas en cualquier punto central, llegas rápido. Internet por fibra disponible. CFE sin diferencia con el resto de la ciudad. Predial bajo comparado con colonias infladas del mismo perímetro. Entonces, ¿cuál es la razón real del precio? Imagen. Calles grises. Ruido de tránsito. Actividad comercial constante. No hay parques emblemáticos. No hay cafés boutique. Hay talleres, refaccionarias, bodegas, pequeños negocios que llevan décadas ahí. Y mucha gente, cuando escucha bodega o taller, automáticamente descarta. Pero lo interesante es esto, la cercanía a Tlatelolco y al centro histórico la coloca estratégicamente bien. Y cuando una zona tiene buena ubicación pero mala fama, ahí suele haber margen. Advertencias claras, no es colonia tranquila. Hay movimiento constante. Algunas calles se sienten más descuidadas que otras. Hay que recorrerla en distintos horarios. No comprar a la primera impresión. Revisar estado estructural de edificios antiguos. Pero si lo que buscas es vivir en Alcaldía Cuauhtémoc sin pagar precios inflados por narrativa cultural, Valle Gómez empieza a hacer sentido. Perfil ideal. Adulto trabajador que necesita conectividad. Persona práctica que entiende que el entorno no siempre define el interior de su casa. Jubilado que quiere estar cerca de hospitales y transporte sin endeudarse. Aquí no compras paisaje. Compras ubicación funcional. Y eso, en esta ciudad donde todos pagan por sentirse, termina siendo más racional que emocional. Ahora nos movemos un poco hacia el norte, pero no al extremo que muchos imaginan. San Juan de Aragón. Alcaldía Gustavo Amadero. Una zona enorme, con varias secciones, algunas más consolidadas que otras. Y aquí es importante aclarar algo, no estamos hablando de las partes ya mejor posicionadas o cercanas al bosque de Aragón que han subido de precio.
Estamos hablando de las secciones menos demandadas, esas que no salen en los recorridos inmobiliarios. Aragón nació como fraccionamiento planificado en los años 60 y 70. Calles amplias, casas unifamiliares, parques distribuidos estratégicamente. Era una idea moderna de vivienda popular de clase media trabajadora. No era lujosa, pero sí ordenada. El tiempo hizo lo suyo. Algunas zonas se conservaron mejor que otras. Algunas calles se densificaron. Otras mantuvieron el formato original de casa amplia con cochera y azotea utilizable. Y mientras colonias del sur se verticalizaron, aquí la estructura siguió horizontal. Eso hoy se traduce en algo muy simple, metros reales. En ciertas secciones menos demandadas puedes encontrar casas entre 1,9 y 2,7 millones de pesos. Casas de 150 metros, incluso más. Departamentos desde 1,1 millones. Rentas entre 7,000 y 10,000 pesos dependiendo del tamaño. ¿Es regalado? No. ¿Es mucho más accesible que zonas de moda con la mitad de espacio? Sí. Servicios no faltan. El Bosque de Aragón es uno de los pulmones más grandes del norte de la ciudad. Metro cercano en varias estaciones como Aragón, Villa de Aragón o Deportivo Oceanía dependiendo de la sección. Hospitales públicos relativamente cerca. Mercados tradicionales, supermercados grandes, escuelas, bancos. Internet por fibra óptica disponible. CFE estable. Agua con variaciones normales de la ciudad. Predial todavía contenido porque no es zona inflada mediáticamente. Entonces, ¿por qué no sube más? Primero, percepción de norte lejano. Segundo, falta de narrativa aspiracional. Aragón no tiene restaurantes de autor. No tiene galerías de arte. No tiene edificios nuevos brillantes. Tiene casas viejas sólidas. Y eso no vende historias en redes sociales. Ahora, advertencias claras. Algunas secciones tienen más comercio informal que otras. Algunas calles están mejor cuidadas que otras. Hay zonas donde la seguridad es más estable y otras donde hay que tener mayor precaución. Aquí no se compra sin recorrer y comparar. Pero si lo que buscas es espacio, aire, posibilidad de caminar al bosque, y no quieres pagar 4 millones por un departamento pequeño en una colonia saturada, Aragón empieza a verse distinto. Perfil ideal, familia que necesita espacio real. Persona que trabaja desde casa y quiere una habitación extra sin pagar sobreprecio. Jubilado que valora áreas verdes cercanas y no necesita vida nocturna. Aquí compras metros. Y en esta ciudad donde todo se volvió pequeño y caro, los metros cuadrados siguen siendo la moneda más honesta. Además, Aragón tiene algo que muchos subestiman, estabilidad. No es zona de moda, pero tampoco es zona volátil. No depende de turistas ni de inversión extranjera. Es barrio tradicional, de generaciones que ya echaron raíces. Y eso también da tranquilidad. Ahora vamos a tocar una colonia que muchos creen conocer, pero solo conocen una parte. Santa María la Ribera. Alcaldía Cuauhtémoc. Más de 40,000 habitantes. Ubicada entre Insurgentes, Circuito Interior y la Ribera de San Cosme. Históricamente fue colonia elegante del Porfiriato, con casonas amplias, techos altos y arquitectura afrancesada. Después vino el abandono, la fragmentación, los edificios viejos divididos en departamentos pequeños. Y en los últimos años, llegó la palabra mágica, gentrificación. Pero aquí está el detalle que nadie menciona. No toda Santa María la Ribera cuesta lo mismo. La parte cercana al kiosco morisco, a las cafeterías nuevas y a las calles más fotografiadas, sí subió de precio. Departamentos nuevos arriba de 3 millones. Rentas arriba de 15,000 pesos. Pero hay zonas dentro de la misma colonia, apenas a 5 o 6 calles de distancia, donde los precios siguen siendo radicalmente distintos. Calles más antiguas. Edificios sin remodelación moderna. Fachadas sin pintura reciente. Y ahí es donde el mercado todavía no terminó su trabajo. Puedes encontrar departamentos entre 1,4 y 2 millones de pesos en edificios viejos pero estructuralmente sólidos. Casas subdivididas que rondan los 2,5 millones cuando en otras colonias céntricas costarían mucho más. Rentas entre 8,000 y 11,000 pesos dependiendo del estado del inmueble.
Y seguimos hablando de Alcaldía Cuauhtémoc. Servicios completos. Metro cercano como San Cosme y Buenavista. Tren suburbano a unos minutos. Mercado tradicional dentro de la colonia. Hospitales públicos y privados relativamente cerca. Escuelas, farmacias, supermercados. Internet de fibra disponible. CFE estable. Predial todavía moderado en propiedades no remodeladas. Entonces, ¿por qué la diferencia dentro de la misma colonia? Percepción selectiva. La gente ve el kiosco, las cafeterías, las fachadas restauradas y asume que toda la colonia cuesta lo mismo. Pero el mercado no es uniforme. Hay calles que aún cargan abandono parcial. Edificios que necesitan mantenimiento. Zonas que todavía no fueron intervenidas por desarrolladores. Y mientras los inversionistas se concentran en 4 calles bonitas, otras permanecen invisibles. Advertencias claras: algunos edificios son antiguos y requieren revisión estructural seria. Hay que revisar escrituras, régimen de propiedad en condominio, adeudos de mantenimiento. No comprar solo por ubicación. Además, Santa María no es colonia silenciosa. Hay tránsito constante en ciertas avenidas. Hay comercio informal en algunas zonas. Y la seguridad, aunque mejoró en comparación con décadas anteriores, requiere atención normal de ciudad grande. Pero si lo que buscas es ubicación céntrica, arquitectura con carácter y precio por debajo de las zonas infladas del mismo perímetro, las partes no gentrificadas siguen siendo terreno interesante. Perfil ideal: adulto que quiere vivir en zonas céntricas sin pagar precio premium. Persona que entiende que no todo lo que brilla es el kiosco. Jubilado que quiere estar cerca de hospitales, transporte y servicios sin salir de Cuauhtémoc. Aquí no compras la foto. Compras la calle que nadie está mirando todavía. Y en bienes raíces, a veces lo importante no es lo visible, sino lo que aún no fue descubierto por el mercado completo. Ahora vamos a una palabra que provoca reacción inmediata en cualquier chilango. Tacubaya. Alcaldía Miguel Hidalgo. Sí, leíste bien. Miguel Hidalgo. La misma alcaldía donde está Polanco. Donde están Lomas. Donde la gente paga cifras que parecen presupuesto anual de municipio pequeño. Y dentro de esa misma alcaldía está Tacubaya. Tacubaya fue uno de los pueblos originales que quedaron absorbidos por la expansión de la ciudad. Tiene historia antigua, calles con trazo irregular, edificios que mezclan épocas. Es nodo de transporte brutal. Metro Tacubaya conecta 3 líneas. Metrobús. Microbuses. Avenidas como Revolución, Observatorio y Constituyentes pasan cerca. En mapa frío, es oro. En percepción colectiva, es miedo. Durante décadas, Tacubaya fue sinónimo de desorden, comercio informal, inseguridad y abandono institucional. La zona se saturó de tránsito, de ambulantes, de edificios deteriorados. El estigma creció más rápido que la inversión. Y cuando una colonia se vuelve sinónimo de advertencia, los precios se frenan. Hoy, en ciertas calles alejadas del núcleo más caótico, puedes encontrar departamentos entre 1.2 y 1.8 millones de pesos. Casas antiguas desde 2 millones en adelante, dependiendo del tamaño y estado. Y estamos hablando de Miguel Hidalgo. En colonias como Escandón o Anzures, eso no alcanza ni para un departamento pequeño. Las rentas rondan entre 7,000 y 10,000 pesos en zonas más tranquilas. Ahora, vamos a decir lo que nadie quiere decir: no todo Tacubaya es igual. Hay zonas muy complicadas. Hay calles que siguen siendo desordenadas. Hay tránsito pesado constante. Hay comercio ambulante. Hay edificios en mal estado. Pero también hay calles residenciales discretas, con casas antiguas sólidas, con buena conexión y precios que no reflejan la alcaldía donde están ubicadas. Servicios no faltan. Hospitales públicos y privados relativamente cerca. Mercado tradicional dentro de la zona. Supermercados en colonias vecinas. Metro a distancia caminable. Conectividad total hacia cualquier punto de la ciudad. Internet por fibra disponible. CFE estable. Predial moderado porque el valor catastral no se disparó como en otras partes de la alcaldía. Entonces, ¿cuál es la oportunidad real aquí? Ubicación castigada por reputación.
Tacubaya está en punto estratégico entre poniente y centro. Cuando el mercado termine de empujar hacia zonas intermedias, estas calles podrían cambiar de narrativa. No por magia. Por presión urbana. Pero no es para cualquiera. Advertencias claras, hay que recorrer mucho. No comprar en la primera calle que encuentres barata. Evaluar ruido, flujo de personas, estado estructural. No dejarse llevar por el precio bajo sin entender la dinámica real del entorno. Perfil ideal, adulto que entiende riesgo calculado. Persona que trabaja en el poniente o centro y quiere ahorrar años de renta. Jubilado que valora conectividad por encima de estética. Tacubaya no es colonia para presumir. Es colonia para quien entiende que el miedo colectivo también baja precios. Y te dejo algo para pensar. Durante más de 3000 palabras hemos recorrido colonias que la ciudad mira por encima del hombro. Colonias que no salen en revistas, que no presumen brunch, que no tienen ciclovías nuevas cada 6 meses. Y aún así, están dentro de la misma capital que otros pagan al triple. Déjame preguntarte algo concreto, sin rodeos. Si tuvieras que elegir entre vivir en un lugar bonito pero pagar el doble, o vivir en una colonia estigmatizada pero ahorrar años de deuda, ¿qué pesarías más en la balanza? No respondas rápido. Piénsalo bien. Porque en la Ciudad de México, muchas veces no pagas por seguridad real, pagas por sensación. Ya recorrimos colonias que no salen en folletos. Que no presumen nombre extranjero. Que no tienen brunch con fila de espera. Y sin embargo, están dentro de la misma Ciudad de México por la que otros pagan cifras que parecen crédito hipotecario vitalicio. Guerrero. Doctores. Agrícola Oriental. San Felipe de Jesús. Pensador mexicano. Valle Gómez. San Juan de Aragón. Santa María la Ribera en sus partes invisibles. Tacubaya en sus calles rescatables. Todas tienen algo en común. No son colonias perfectas. Y ahí está la clave. En esta ciudad, el mercado inmobiliario no se mueve por lógica pura. Se mueve por narrativa. Si una colonia tiene cafeterías nuevas, ciclovías recién pintadas y extranjeros caminando con perro pequeño, sube de precio aunque el departamento mida 50 metros y las paredes sean delgadas. Si una colonia tiene talleres, edificios viejos o historia pesada, aunque esté mejor ubicada que muchas otras, se queda atrás. Y mientras la gente compra sensación, otros compran metros. La Ciudad de México no es Roma y Condesa. Eso es un fragmento. Una burbuja. Un escaparate. La capital real es más amplia, más cruda y más funcional. Aquí lo barato no es casualidad. Es consecuencia. Consecuencia de estigma. Consecuencia de abandono. Consecuencia de percepción social. Consecuencia de incomodidad. Ruido. Tránsito. Comercio informal. Edificios antiguos. Densidad. Pero también es consecuencia de algo que muchos olvidan, oportunidad. Si eres adulto, si ya pagaste años de renta, si el SAT ya te conoce mejor que tu propio banco, si no quieres firmar una hipoteca hasta los 70 años, empiezas a mirar distinto. Ya no compras por moda. Compras por lógica. ¿Necesitas silencio absoluto? Entonces quizá ninguna de estas colonias es para ti. ¿Necesitas fachada bonita para subir historias? Tampoco. ¿Necesitas espacio real, conexión, servicios y precio que no te exprima el sueldo completo? Entonces la conversación cambia. Porque la ciudad no va a volverse más barata. Los terrenos no se multiplican. La población no disminuye. La presión urbana no se detiene. Y mientras el discurso oficial habla de plusvalía como si fuera religión, tú sigues pagando renta que no construye nada propio. No estoy diciendo que todas estas colonias sean inversión segura. No soy notario, ni asesor hipotecario. Lo que estoy diciendo es más simple. Hay partes de la Ciudad de México que no fueron infladas por la narrativa aspiracional. Y eso, hoy, es raro. Claro que hay riesgos. Hay que caminar. Hay que preguntar a vecinos. Hay que revisar escrituras. Hay que comparar calles. No comprar por impulso. No dejarse llevar por precio bajo sin entender contexto. Pero también hay que cuestionar el otro extremo.
¿Por qué pagar el doble por la misma ciudad? ¿Por qué asumir que solo ciertas direcciones son dignas? ¿Por qué creer que vivir lejos del brillo es vivir mal? A veces el mercado te distrae con estética para que no mires los números. Y los números, fríos, dicen algo muy claro. En la misma capital, a pocos kilómetros de distancia, puedes pagar el doble o la mitad por una vivienda con servicios similares. La diferencia no siempre es calidad. Muchas veces es percepción. La Ciudad de México no es amable. No es silenciosa. No es barata en general. Pero todavía tiene grietas en el sistema donde el precio no explotó. Y esas grietas no duran para siempre. Porque cuando el mercado se queda sin suelo en las colonias infladas, empieza a mirar alrededor. Hoy nadie presume estas zonas. Mañana, tal vez, alguien las redescubra. Y cuando eso pase, el precio cambia. Si este video te incomodó un poco, es buena señal. Significa que estás mirando la ciudad sin el filtro que te venden. Suscríbete. ¿O sigue creyendo que la única forma de vivir en la capital es deberle al banco 3 décadas por un departamento que no cabe una sala completa? Yo ya hice mi parte. Ahora te toca pensar la tuya.